El contenido de este show está enfocado a propósitos principalmente humorísticos, aunque también tratará de hacerte pensar. La productora, la dirección, el mismísimo presentador y cualesquiera otros profesionales con él relacionados no asumen ninguna responsabilidad en lo relativo a cual sea, pueda ser, no sea o pueda dejar de ser, la capacidad de comprensión de la audiencia en relación al sentido del humor expresado en este show o a la capacidad de pensamiento de dicha propia audiencia. Si tienes inquietudes específicas al respecto de lo que es divertido o acerca de qué es pensar, por favor, consulta a un especialista. Bienvenidos a The IF Show. Bienvenidos una vez más a The IF Show. Lo prometido es deuda. Hemos vuelto. ¿Qué sería de nosotros los humanos sin que pudiéramos echar al menos de vez en cuando mano a una de estas teorías de la conspiración que nos permiten explicarnos este mundo en el que vivimos y en el que siempre ha habido, hay y habrá misterios que no solo quizás nunca puedan llegar a ser explicados, sino que quizás nunca merezca la pena llegar a explicarlos? Por ejemplo, que si el hombre nunca puso un pie sobre la Luna, o que si la Tierra no solo no es redonda porque es achatada por sus polos norte y sur, sino que para colmo es un disco plano en mitad del universo. Y cualquier otra historia es precisamente eso, una historia que la NASA ha querido colarnos como gol desde media cancha desde tiempos inmemoriales. Que si el bueno de Elvis o quizás el no tan bueno de Michael Jackson no solo nunca murieron, sino que decidieron abandonar la escena pública de una manera tan radical como efectiva. Que si Keanu Reeves es un vampiro, o quizás un viajero del tiempo, o quizás el mismísimo Carlomagno. Y que si Lady Gaga mató a Lady Gaga, atención, para convertirse en Lady Gaga. Todo eso antes de llegar al año en el que ahora estamos, en el que habían de dispararse toda clase de alocadas teorías para explicar el origen de esa amenaza que vive entre nosotros y que todos conocemos bajo el nombre de Justin Bieber. Comencemos. Muy buenas y bienvenidos una vez más a The IF Show. Bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada en el que vamos a tratar un tema importantísimo, interesantísimo. Nótese, por favor, el sarcasmo en mi voz. Un tema que viene persiguiendo al hombre desde que el hombre es hombre y vuelva a notarse el sarcasmo en mi voz desde que la mujer es mujer. Un tema que, os lo digo por experiencia propia, os ayudará muchísimo a ligar en toda aquella convención de ufología, Comic-Con o fiesta de cosplay a la que asistáis. Me refiero, por supuesto, a las teorías conspiranoicas, a las teorías de la conspiración conocidas mayormente por todos. Pero bueno, haciendo honor a que esto es el principio de un episodio de una temporada, ¿qué tal si precisamente empezamos por el principio? ¿Qué define a una teoría de la conspiración? Según Wikipedia, una teoría conspirativa, teoría conspiratoria o teoría de la conspiración es cualquier teoría alternativa a las oficiales que explican un acontecimiento o cadena de acontecimientos de importancia política, social, económica, religiosa o, en definitiva, histórica, generalmente inspirada por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y longevos. Todo ello con cierto, cuando no con absoluto, talante peyorativo. En definitiva, una teoría de la conspiración es la burla que hacemos de la teoría que alguien tiene sobre algo, pero que si resulta ser cierta, bien nos va a dejar boquiabiertos y con los ojos como platos. En el caso de que una teoría de la conspiración se pruebe como cierta, deja de ser teoría y pasa de pleno derecho a ser una conspiración en toda regla. El ejemplo más claro e ilustrativo lo vemos en el mundo del fútbol. Un delantero se interna en el área, se lanza a la piscina y el árbitro no pita penal, teórico de la conspiración. Sin embargo, si el mismo delantero se interna en el mismo área, se lanza a la misma piscina y el mismo árbitro, en este caso, sí pita penal, ahí lo tenemos. Una conspiración en toda regla. Entendido este ejemplo, ahora sí, vayamos a ver 5 de las conspiraciones más importantes, al menos a mi juicio, que, vuelvo a decir, os ayudará a ser el corazón de toda fiesta, sobre todo si esta fiesta está poblada de geeks, nerds, freaks y, por supuesto, de fans de Justin Bieber. Vamos a ello. Una buena teoría conspiranoica, para serlo tal, ha de tener un mínimo de base científica y en este caso la teoría de los antivacunas tiene una bastante grande.
concretamente la lanzada por el Dr. Andrew Wakefield en 1998 mediante la publicación de un artículo en la revista científica The Lancet, en la que afirmaba que el uso de la vacuna triple vírica y el autismo estaban íntimamente relacionados. Lo mejor de este caso es que el único y exclusivo aval que esta investigación tenía, la investigación del Dr. Andrew Wakefield, venía precisamente avalada por el mismo Dr. Andrew Wakefield. Con dicho artículo llegó la locura a la cabeza de muchos padres a lo largo y ancho del globo terráqueo. Ese que no es redondo, por cierto, pero que desde luego tampoco es plano. Padres que comenzaron a hacer la guerra a las vacunas de las que hasta entonces se consideraba como uno de los mayores milagros de la medicina moderna. Posterior a eso, y es aquí donde entran esos factores tan tiernos como humanos que son la tergiversación, la imaginación y la extrapolación, la pólvora ardió rápidamente y comenzaron a elevarse todo tipo de voces al respecto que hablaban, por ejemplo, del control mental que por medio de las vacunas los gobiernos y las corporaciones farmacéuticas ejercen sobre la población. Décadas después, todos esos padres furiosos han conformado asociaciones a lo largo y ancho del mundo, un mundo que recordemos es redondo, bueno, achatado por los polos, pero desde luego nunca plano. Grupos que se han formado sin más base científica que la de ese artículo del Dr. Andrew Wakefield y que desde luego nunca se pararon a leer la respuesta, la investigación que en respuesta hizo el periodista británico Brian Deer, un periodista que entrevistó a las 12 familias que habían sido sujeto del estudio del Dr. Andrew Wakefield para darse cuenta de que 7 de los niños de esas 12 familias ya tenían síntomas de autismo mucho antes de haber sido vacunados con la triple vírica. Eso es lo que yo llamo ciencia pura. Vaya. Resultados. Un montón de premios para el periodista Brian Deer. Todos los doctores que participaron en el estudio del Dr. Andrew Wakefield retractándose pública y masivamente. La propia revista The Lancet retirando públicamente el estudio. Y finalmente el Consejo Médico Británico retirando la licencia para ejercer medicina al Dr. Andrew Wakefield en Gran Bretaña. La grandeza de Brian Deer, no obstante, no se basó solo en demostrar, pues precisamente la falsedad del estudio del Dr. Andrew Wakefield, sino que también demostró que detrás de este estudio estaba la financiación de un bufete de abogados que básicamente pretendía ampararse en este estudio para poder cursar un montón de demandas multimillonarias contra las farmacéuticas. Espera. ¿Un interés económico detrás de una acción maliciosa del ser humano? Esto sí que me suena a una teoría de la conspiración, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué opináis de las vacunas? ¿Nos salvan la vida o nos controlan la mente? Debate abierto. Bienvenidos a mi teoría de la conspiración favorita. Una teoría de la conspiración que me causa, junto a sus protagonistas, tanta ternura como imaginarme al mismísimo Adolf Hitler encerrado en un avispero de avispas africanas y asesinas. Estamos hablando, por supuesto, del terraplanismo, esa dulce porción del género humano que no solo cree, sino que defiende a ultranza que la Tierra es plana. Tan plana como un disco compacto, tan plana como este escritorio y tan plana definitivamente como sus propios encefalogramas. Vayamos a verlo. Como para con otras muchas teorías de la conspiración, para esta también existe una asociación, concretamente la de la Sociedad de la Tierra Plana, que nació a mediados del siglo XX y cuya teoría es que la Tierra es un disco plano cuyos bordes están congelados y donde, al menos para algunos, Australia ni siquiera existe, lo que nos deja, por un lado, sin Thor, por otro, sin la prostituta protagonista del Moulin Rouge, por otro, sin Galadriel, sin Lobezno y, aún más triste, sin el Joker de Heath Ledger. Aunque bueno, para algunos quizás hubiese sido mejor que Mel Gibson nunca hubiera existido, ¿verdad? Como para tantos otros asuntos en lo referente a la disgregación de la sociedad humana, las redes sociales y en particular YouTube, que de eso ya tendremos tiempo de hablar en otro episodio, tienen muchísimo que ver. Y es que precisamente este sitio web en el que ahora me veis es una de las herramientas que ha conseguido que los terraplanistas crezcan y se multipliquen alrededor del mundo como si de un virus, ahora que estamos en temporada de ellos, se tratase. Y es que todo terraplanista que se precie tiene entre sus favoritos al menos a 10 youtubers que hablan no solo convencidos, sino también con la más amplia base científica de la planitud de la Tierra.
Uno de los más conocidos portavoces de los terraplanistas es el señor Matthew Powerland, del que circula un vídeo precisamente en YouTube diciendo que fue invitado a una fiesta de la NASA y que en ella unos astronautas le aseguraron que la Tierra era absolutamente plana. La NASA no solo sigue insistiendo en el desconocimiento más absoluto de este señor Powerland, sino que precisamente también afirma que las únicas fiestas que celebran las celebran en el espacio y que si Matthew hubiera estado invitado en una de ellas, pues básicamente se habría dado cuenta, por supuesto, de que los planetas tienen la malísima costumbre de ser redondos. Bueno, redondos no, achatados por los polos. Yo la verdad que no sé cómo explicaros esto, terraplanistas. Por eso se lo voy a dejar al grandísimo astrofísico Neil deGrasse Tyson. Adelante, Neil. The Earth looks flat because, one, you're not far enough away at your size. Two, your size isn't large enough relative to Earth to notice any curvature at all. It's a fundamental fact of calculus and non-Euclidean geometry. Small sections of large curved surfaces will always look flat to little creatures that crawl upon it. You might just see far enough to realize the Earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. El 20 de julio de 1969, los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong consiguieron aparcar el módulo lunar del Apolo Eagle sobre la superficie de la Luna. Punto. Esto es un hecho. Horas más tarde, Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano de la historia en poner un pie sobre la superficie de nuestro satélite. Very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto fue un hecho que atestiguaron más de 650 millones de personas a través de la televisión. A día de hoy, un número parecido, si no incluso mayor, de seres humanos dice que esto fue un fraude orquestado por los Estados Unidos, que en plena coyuntura de la Guerra Fría estaba sufriendo a esas alturas una soberana goleada por parte de la Unión Soviética en lo que a la carrera espacial se refiere. Estos teóricos de la conspiración argumentan esta teoría de la conspiración en ciertos hechos que a continuación vamos a explicar. Acompañadme. 1. La necesidad que tenía Stanley Kubrick de conseguir un objetivo fotográfico con el que rodar una película, concretamente Barry Lyndon, que él quería grabar sola, única y exclusivamente a la luz de las velas. A tal respecto, ciertamente, Carl Zeiss fabricó la lente planar de 50 mm f/0,7, uno de los objetivos fotográficos de mayor apertura jamás fabricado, diseñado específicamente para poder tomar fotografías del lado oscuro de la Luna. De dicho objetivo se fabricaron 10 unidades. 1 fue conservado por la propia compañía, 6 fueron vendidos a la NASA y 3 fueron vendidos, ciertamente, a Stanley Kubrick para rodar dicho film. Pero por favor, marcad mis palabras. Carl Zeiss diseñó este objetivo para tomar fotografías en el lado oscuro de la Luna. 2. En las fotografías no hay estrellas. En las fotografías de este famoso alunizaje del 20 de julio de 1969. Muy sencillo, como fotógrafo os lo digo, ¿vale? Os lo explico. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos tratando de tomar una fotografía de un ser humano a contraluz. Si ponderamos la luz que entra en la cámara en relación al fondo, nuestro sujeto se va a ver completamente oscuro, cuando no absolutamente negro. En cambio, si ponderamos hacia el sujeto, probablemente el fondo se vea completamente lavado, como se dice en fotografía, es decir, absolutamente blanco. Lo que no implica en ninguno de los dos casos que no haya o sujeto o fondo. Es un principio fotográfico absolutamente básico que cualquiera con una cámara fotográfica puede experimentar por sí mismo. Así que un poquito de sentido común antes de decir tanta tontería, si no es molestia, vaya. Hecho número 3. Una bandera no puede ondear en el espacio. ¿Y dónde habéis visto vosotros ondear una bandera en una fotografía? Una fotografía es una imagen instantánea que ocurre en un momento determinado y por tanto obviamente el movimiento no se aprecia salvo quizás a través de una pequeña difusión, ¿verdad?, de la imagen. Ahora bien, ¿qué fue entonces lo que pasó? Ciertamente en el espacio no hay viento. El único viento que hay se llama viento cósmico y es capaz de empujar
unas nubes de polvo cósmico de baja densidad, lo cual no tiene nada que ver obviamente con una bandera. Ahora bien, esa misma bandera probablemente se apoyó en el suelo, esa misma bandera probablemente sí que en un momento determinado obedecía a la gravedad que también tiene la Luna, como cualquier cuerpo grande, como en su momento nos demostró el señor Isaac Newton. Entonces, básicamente, ¿la bandera ondeaba? No, pero la bandera estuvo en el suelo, por lo tanto pudo coger una forma, la bandera obedecía a la gravedad de la Luna, por lo tanto pudo coger otra forma, incluso al momento de ir a clavarla, por obvio el movimiento sí tuvo lugar. Entonces, ¿qué es eso de que una bandera no ondea en el espacio? Por supuesto que no ondea, pero eso no significa que no pueda tener movimiento. ¿Me cachas? Hablemos de otras 3 razones que los teóricos de la conspiración argumentan para decir que esto fue un fraude orquestado por los Estados Unidos y hagámoslo bien rápido. Lo primero, dicen que las rocas que trajeron de la Luna tenían fragmentos de vidrio, fragmentos de cristal. Muy bien, el cristal se hace a temperaturas muy altas, como por ejemplo las ocasionadas por la colisión de un meteorito contra cualquier superficie del universo. Dígase, por supuesto, también la de la Luna. 2. Huellas en la Luna. Las huellas no se borraron en la Luna. Precisamente, ¿qué no hay en la Luna? Hemos dicho, viento. ¿Qué no hay en la Luna? Lluvia. Por lo tanto, por supuesto que una huella puede permanecer allí indefinidamente hasta que quizás otra huella consiga borrarla. Y tercera, y esta es a mi parecer la más divertida de todas, dicen los teóricos de la conspiración que los astronautas no podían haber sobrevivido un cinturón que rodea la Tierra de radiación, ¿verdad?, llamado el cinturón de Van Allen. ¿Verdaderamente vosotros pensáis que la cantidad de cerebros que hay en la NASA no iba a pensar en este cinturón a la hora de mandar a sus astronautas a la Luna? Básicamente, para que vosotros lo sepáis, los astronautas, protegidos como estaban dentro del transbordador espacial, recibieron aproximadamente la misma cantidad de radiación en toda su misión lunar, que por cierto duró 12 días, que la que recibimos cualquiera de nosotros a la hora de recibir una radiografía de tórax. Para los más fanáticos de la cantante Stefani Joan Angelina Germanotta, conocida en el mundo del espectáculo como Lady Gaga, os traigo esta increíble conspiración. Corría el año 2008 cuando Lady Gaga grababa su primer disco en solitario y lo hacía trabajando para el manager Rob Fusari, manager también de la hoy difunta cantante Lina Morgana. En aquel momento Rob Fusari tuvo una increíble idea. ¡Oh, qué gran idea! Voy a poner a Lina Morgana y a Lady Gaga a cantar juntas. Eso sí, en aquel momento Lady Gaga no era la gran estrella que es a día de hoy. La gran estrella era Lina Morgana, quien, al parecer, quizás no, decidió saltar desde la azotea de un hotel. A los pocos meses, Lady Gaga publicaba su primer álbum en solitario y este álbum incluía canciones de Lina Morgana. Teoría de la conspiración servida, ¿no? Sobre todo cuando, 2 años más tarde, la madre de Lina Morgana hizo aparición pública para decir no solo que su hija no había manifestado jamás ninguna tendencia suicida, sino que, oíd bien, fue Lady Gaga la que, ciega de envidia, la mató, pero que, y aquí viene la parte interesante, no la iba a denunciar porque lo único que verdaderamente quería era que Lady Gaga reconociera que había asesinado a su hija como medio de poder liberar su alma. El alma de su hija, ojo, no, por así decirlo, el alma culpable de la propia Lady Gaga. Y es que en sucesivas declaraciones, la madre de Lina Morgana afirmó que Lady Gaga no solo había matado a su hija producto de la envidia, sino como parte de un ritual en el que pretendía robarle el alma para capturar todo su estilo. Y ojo al dato, aquí es donde viene lo más curioso, ese conjuro no se llevaría a cabo hasta la publicación del videoclip de Lady Gaga Paparazzi en 2009, ya que, de acuerdo a la madre de Lina Morgana, necesitaba la glorificación pública del asesinato para que el conjuro tuviera efecto. Te cagas, lorito. Analicemos los hechos. En 2005 Lady Gaga monta su propia banda, SG Band, con la que actúa en cualquier sitio en el que le permitan actuar. En 2006, Wendy Starland la descubre. Wendy era, en aquel momento, una de las cazatalentos del que más tarde llegaría a ser manager de la propia Lady Gaga, Rob Fusari. En 2007, Lady Gaga es contratada por el sello Streamline Records, perteneciente a Interscope Records, y más tarde firma un contrato con Sony mediante el cual escribiría canciones para, entre otros artistas, Britney Spears o The Pussycat Dolls.
En esos años, además, conoce a Lady Starlight, con quien dio una serie de conciertos que dieron mucho que hablar. Uno de ellos, de hecho, fue el que dieron en el festival de Lollapalooza en agosto de 2007, año hacia cuyo final comienza la producción de su primer álbum de estudio en solitario, que se estrena el 19 de agosto de 2008. Este álbum, la verdad, no tiene mucha difusión, por lo que Lady Gaga decide promocionarlo personalmente en bares del Reino Unido, así como en bares y en discotecas gay en los Estados Unidos, llegando a telonera en el proceso de uno de los artistas para el que ya había escrito canciones en el pasado, New Kids on the Block. Finalmente, Lina Morgana muere, digámoslo así, por aparente suicidio el 4 de octubre de 2008. En conclusión, que tras una carrera de más de 3 años en la que había firmado contratos con diferentes discográficas, incluyendo Sony, mediante los cuales había hecho canciones para artistas de tanto renombre en principio como por ejemplo Britney Spears, The Pussycat Dolls o New Kids on the Block, básicamente Lady Gaga tuvo a bien hacer una pausa en la gira de difusión de su primer álbum en solitario para darse un paseo por la azotea de un hotel para lanzar a Lina Morgana desde él al vacío. Todo ello, por supuesto, como hemos dicho antes, para robar su alma, para capturar su estilo y, bueno, finalmente glorificando el asesinato a través de un videoclip que produjo y publicó en 2009. Esto no hay quien se lo crea, chicos. Esto no hay quien se lo crea. Pero sacad vuestras propias conclusiones y, por favor, me las dejáis aquí abajo en comentarios. Continuamos. Quien no se haya topado con la siguiente teoría de la conspiración es porque definitivamente no ha navegado lo suficiente por internet. Atención, Keanu Reeves no es Keanu Reeves. O sí lo es, pero no lo fue originariamente, al menos no cuando nació. Concretamente hace más de 1200 años, si es que queremos creer a esta página llamada keanuisimmortal.com. Una página que básicamente defiende que Keanu Reeves nació como Carlomagno, rey de los francos, rey de los lombardos y finalmente Imperator Romanum Gubernans Imperium, desde el año 800 hasta su muerte. Y es que si creemos a pies juntillas lo que nos cuenta esta web, y cito, aparte del sorprendente parecido, el relato de la muerte de Carlomagno despierta sospechas. En primer lugar, coronó a su hijo justo antes de morir. ¿Cómo sabía que iba a morir?, se pregunta el sitio web. En segundo lugar, su entierro se apresuró durante el clima frío, un indicio, claro, nótese el sarcasmo en mi voz, de que necesitaban enterrar un cuerpo para no levantar sospechas. Un cuerpo que definitivamente no fue el de Carlomagno, y por tanto tampoco fue el de Keanu Reeves, pero seguro que tampoco fue el de Paul Monet. Y es que resulta que Paul Monet fue un actor nacido hacia finales del siglo XIX en Francia y fallecido concretamente en 1922. Y defiende este sitio web que el señor Paul Monet fue el señor Carlomagno, que a día de hoy es el señor Keanu Reeves. ¿Veis cómo se cierra el círculo? La tercera razón que prueba la inmortalidad de este señor es que, y cito, su bondad solo se puede adquirir en una vida larga y sabia, ya que, y cito, Keanu es uno de los pocos actores que realmente respeta el trabajo de la gente detrás de las escenas en las películas de Hollywood, por lo que, y cito, está claro que durante su vida eterna ha llegado a apreciar el trabajo duro, razón por la que decidió regalar casi 64 millones de dólares de los casi 90 que llegó a ganar por su actuación en Matrix. Por último, cuando se le preguntó a Keanu sobre este desmedido acto de generosidad, Keanu solo acertó a decir: el dinero es lo último en lo que pienso. Podría vivir de lo que ya he ganado durante los próximos siglos. Keanu es probable y ciertamente una de las estrellas más bondadosas, generosas y humildes de todas aquellas que pueblan el Paseo de la Fama en Hollywood, California. Ahora bien, basarse en esta generosidad, en esta humildad y en esta bondad para justificar una existencia de más de 1200 años, ¿no os parece algo extraordinariamente desmedido? A mí la verdad que sí, aunque... Ahora bien, si sois de la misma liga de la que soy yo, y me consta que probablemente lo seáis, ahora mismo solo hay una cosa que tenéis en la cabeza. ¿Para cuándo un biopic de Carlomagno protagonizado por el mismísimo Carlomagno? Bueno, o por Keanu Reeves, que es lo mismo. Próximamente, en los mejores cines en 2021. Bueno, y hasta aquí con las teorías de la conspiración por hoy. Y digo por hoy porque tengo bastante más material que desenterrar al respecto, pero eso sí,
Lo haré si es que a vosotros os interesa. Y para saber qué os interesa, pues básicamente lo mejor que podéis hacer, aparte de suscribiros y aparte de hacerme clic en las manitos, preferentemente con el pulgar hacia arriba, pues es dejarme una miríada de comentarios al respecto. Por lo demás, ha sido un auténtico placer regresar en este primer episodio de la segunda temporada de DIF Show. Os estaremos acompañando en esta ocasión hasta finales de año 2020, que menudo año 2020 llevamos. Y por lo demás nada, os espero la semana que viene a las 11 de la mañana del Ecuador continental y a las 6 de la tarde de la España peninsular. Ahí nos vemos.